Deja de tirar los rollos de cartón del papel de baño y haz esto en su lugar. Hola amigos, ¿qué tal? Esto es Crear y Reciclar y yo soy Alicia Rodal. En este tutorial les muestro una hermosa idea de manualidades para la decoración de tu casa, vender o regalar. Y tan solo necesitas reutilizar los tubos de cartón. Lo primero que vamos a hacer es cortar el tubo de cartón de esta forma, en diagonal, justo por donde está el borde del cartón. Estiramos bien el cartón, nos podemos ayudar con una regla hasta dejarlo plano. Vamos a tomar la medida de 1,5 centímetros. Lo vamos a marcar sobre el cartón y lo trazamos con el lápiz para que nos queden unas tiras largas que vamos a cortar. Estas tiras largas que tienen 1,5 centímetros de ancho, las vamos ahora a medir y a cortar a 14 centímetros. Lo doblamos a la mitad y aplastamos bien. Luego vamos a llevar cada uno de los extremos hacia el centro, vamos a doblar y aplastar bien. Nos debe quedar una pieza con dos dobleces, como si fueran las orejas de un conejo, de esta forma. Lo muestro nuevamente, doblamos a la mitad y luego los extremos hacia el centro y los volvemos a doblar. Vamos a hacer lo mismo con las siguientes piezas, es decir, doblamos hacia adentro y luego los extremos otra vez hacia adentro. Luego vamos a empezar a meter una dentro de la otra por medio de estas orejas, ¿no? Para formar una cadena. La primera nos va a quedar así como en forma de V. Ahora hacemos lo mismo con la siguiente pieza que vamos a meter de la misma forma, es decir, como dentro de las orejas. Y sacamos por el otro lado. Volteamos nuevamente, que quede otra vez la V hacia arriba y metemos la siguiente pieza. Y así lo vamos haciendo una tras otra. Vamos a tejer una especie como de cadena que vamos a ir haciendo del largo que queramos hacer nuestra manualidad. Yo en total para esta cadena utilicé 5 tubos de cartón. Así que vamos a ir cortando cada uno de los tubos, hacemos las piezas y las vamos uniendo. Un truco para que te puedas meter bien, porque como lo aplastamos, ¿no? Necesitamos luego abrirlo nuevamente, pues simplemente nos ayudamos con una pinza. Este va a ser el largo de mi cadena y para terminar de unir y cerrar el círculo nos faltaría la última pieza. Pero fíjense bien cómo vamos a meter esta última pieza. La pasamos por dentro, pero abriéndola primero, de esta forma. La pasamos dentro de las orejas. Pero luego en la otra pieza, en la primera pieza, la vamos a pasar así por encima y luego cada uno de los extremos lo vamos a meter dentro de la otra pieza que sería la primera con la que empezamos la cadena. Así de esta forma vamos a unir la primera con la última pieza y la cadena va a quedar completamente cerrada, va a quedar el círculo cerrado. Y fíjense que para hacerlo no hemos utilizado ni una gota de pegamento. Para hacer una cadena como esta puedes utilizar 5 rollos de cartón, 6, 7, dependiendo de lo grande que la quieras hacer. Y de estas piezas puedes hacer 2, 3, 4, dependiendo de la altura que quieras hacer la manualidad. Yo voy a hacer 2 piezas iguales, pero si ustedes quieren pueden hacer 3, 4, dependiendo lo alto que lo quieran hacer. Ahora estas 2 piezas las vamos a pegar entre sí, ya que encajan perfectamente una encima de la otra. Para unir estas 2 piezas sí le vamos a poner un poco de pegamento. Puede ser la cola blanca para madera, silicona o cualquier pegamento con el que a ustedes les guste trabajar el cartón. Y lo dejamos secar muy bien. Recuerda que en mi blog crearyreciclar.com tienes el paso a paso completo. Con otros rollos de cartón vamos a cortar de la misma forma como hicimos con estas piezas. Primero lo cortamos en diagonal, estiramos bien el cartón con ayuda de una regla
Los vamos a medir y cortar del mismo tamaño, es decir, de 1,5 de ancho. Pero esta vez lo vamos a doblar de una manera diferente, porque queremos hacer una cadena completamente distinta. Así que fíjate bien cómo lo hago. Primero lo doblamos así, de esta forma. Luego lo continuamos doblando así. Luego le damos otro doblez hacia abajo. Y en la parte de abajo volvemos a doblar hacia arriba. Es decir, vamos a tejer una cadena, pero esta vez vamos a ir doblando el cartón de manera que la cadena quede recta en la parte de abajo. Que la parte en forma como de picos, así, de los cuadrados en forma de picos, queden de un solo lado de la trenza, porque el otro lado queremos que quede recto. Pero a esta cadena sí le tenemos que poner pegamento para unir las piezas, porque si no el doblez del cartón se abriría. Nos debe quedar algo así, porque esta pieza luego la vamos a encajar en la parte de abajo. Si quieren pueden continuar tejiendo de esta misma trenza hasta hacerla, digamos, una cadena del largo de toda la base, ¿no? Para poderla pegar. Esto lo pueden hacer como les sea más fácil, porque también si prefieren pueden tejer toda la trenza completa o irlo haciendo por partes. Una vez que tenemos la trenza hecha, pues simplemente le ponemos pegamento y lo vamos pegando a la base de nuestro trabajo. Por la forma de la trenza, los picos deben encajar perfectamente. Y como les dije, lo pueden hacer completo o si prefieren, pues lo van tejiendo directamente encima de la base. De esta manera pegamos la tira y la vamos doblando y pegando directamente. Lo pueden hacer de las dos formas, de las que le parezca pues más fácil, ¿no? Así hasta terminar toda la base. Nos debe quedar algo así, ¿no? Nuestro trabajo debe parecer como una especie de cesta, cestillo o canasta, pero con la base recta. Y si quieren pueden hacer también lo mismo para la parte de arriba, si no quieren que termine la parte de arriba en pico. Ahora nos falta hacer el suelo. Para eso vamos a poner nuestra cesta encima de un cartón grueso y lo vamos a marcar por la parte de adentro con un lápiz. Cortamos esta pieza de cartón, la metemos dentro de la cesta y la pegamos bien. De esta forma ya nuestro cestillo tiene suelo. Súper fácil, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Qué les va pareciendo hasta ahora esta idea? Si quieren lo pueden dejar así, hacerlo un poco más alto, hacerlo un poquito más bajo, hacerlo más ancho, más grande, más pequeño. Pueden dejarlo con el color natural del cartón, lo pueden pintar, decorar. Coméntame cualquier cosa que se te ocurra que podemos hacer con esta cestita. Pero antes les voy a mostrar otra opción con esta misma idea. Vamos a cortar los tubos de cartón de la misma forma, ¿no?, que hicimos anteriormente, pero con la diferencia de que las tiras que vamos a hacer ahora van a ser un poquito más pequeñas y más estrechas, es decir, las vamos a cortar de 1 centímetro de ancho por 10 de largo. Y mira lo que vamos a hacer con ellas. Aprovecho para recordarte que visites mi blog crearyreciclar.com. Ahí encontrarás todas mis ideas de manualidades con reciclaje creativo, los materiales, las medidas y el paso a paso. Una vez que ya hemos cortado todas las tiras, las vamos a doblar y las vamos a ir uniendo para tejer la cadena con la misma técnica que hicimos antes. Pero como ven, esta vez va a quedar un poquito más pequeña, más estrecha. Y con esta pieza simplemente la vamos a pegar en la parte de arriba de esta forma para hacerle un asa a nuestra cestilla. Ponemos un poquito de pegamento en esta parte
y vamos a hacer que esta pieza encaje perfectamente, incluso metiéndola un poco hacia adentro, de manera que el borde quede como un nivelado. Y luego pegamos el otro extremo en el otro lado de la misma forma. Así nos va a quedar una preciosa cesta con asa. ¿A que es súper fácil? A mí me encanta cómo quedó. Si ustedes quieren, la pueden dejar así. Me escriben en un comentario si les gusta dejarlo así, del color cartón, o darle detalles decorativos. Por ejemplo, le pueden pegar unas piedritas o unas perlas como estas, unos brillantes, colocarlas por todo el borde o en todo el centro de la cesta. Incluso me parece que se ve precioso colocándolo por todo el asa. Yo les quiero mostrar varias opciones. Lo pueden dejar así o pintar. Yo primero le voy a dar una mano de pintura blanca a modo de imprimación. Esto lo hago porque así el cartón absorbe la pintura y luego el color que le vayamos a poner encima pues va a tener como un mejor acabado, va a quedar como mucho mejor. Pintamos toda la cesta por dentro, por fuera, por arriba y por abajo. Dejamos secar bien y si quieren dejarlo así blanco le pueden dar una segunda, una tercera mano de pintura porque hasta blanco se ve preciosa, o pintarla del color que quieran y con las pinturas que quieran. Eso es lo bueno del cartón, que se puede pintar de témperas, de acuarela, acrílica. Yo voy a utilizar dos pinturas Chalk Paint en dos colores completamente diferentes, uno color beige muy clarito y otro un tono mucho más oscuro, como un tono tierra verdoso, que lo voy a usar para pintar la cesta por dentro y así darle como más contraste, como más profundidad. A mí este tipo de pinturas, la Chalk Paint o pinturas a la tiza, me encantan porque primero cubren súper bien, se les puede dar una o dos manos de pintura y queda perfecto. Segundo, los colores son súper bonitos, la pintura seca muy rápido y el acabado que nos da la pintura es mate. Pero si ustedes quieren pues otro tipo de pintura que sea más brillante o acrílica, pues simplemente pueden utilizar otro tipo de pintura. Pinté por dentro toda la cesta y también por la parte de abajo. Luego para la parte de afuera voy a utilizar pues un color más clarito que es como una especie de beige, que es igual pintura a la tiza. Si les interesa saber pues el nombre de estos colores o cualquier información de este tipo de pintura, pues me escriben un comentario. ¿Qué tal? ¿Qué les parece esta combinación de colores? A mí me encanta cómo se ve. Dejamos secar muy bien, le damos una segunda mano de pintura. Y si quieren, para proteger el trabajo y darle un acabado más brillante o satinado, pueden aplicar varias capas de barniz. Y como detalles decorativos, le podemos poner aquí a los lados pues unos lazos, si quieren en tono blanco para que sea más delicado, o un lazo, por ejemplo, como este para darle un poquito más de color. Decorar la cesta por fuera, por ejemplo, me imagino esta cesta para colocar los huevos de Pascua. Todo depende de para qué le quieras hacer este trabajo, qué utilidad le van a dar al cestillo. Yo como detalle decorativo le voy a pegar 4 preciosas flores artificiales con un color así que haga contraste, que resalte. Por eso elegí este color como naranja y las voy a pegar justo donde se une el asa con el cesto. 4 de un lado y 4 de otro. De esta forma pues las flores le van a dar un poco de vida, un poco como de alegría al cesto. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció esta combinación de colores y este toque que le di con las flores? Me encantaría que me escribieras en un comentario si te gustó la técnica. ¿Qué te pareció la forma en que lo decoré así, con esta combinación de colores? Si le pondrías otros detalles decorativos. Y sobre todo, ¿para qué utilizarías una bella cesta como esta? A mí se me ocurre incluso como regalo para San Valentín, llena de bombones de chocolate, como regalo para el Día de las Madres, para poner los huevos de Pascua.
o como un regalo, por ejemplo, de Navidad, en un cumpleaños, o simplemente con unas flores para hacer un florero como detalle decorativo o decoración para tu casa, como un organizador o para lo que tú quieras. Me encantaría que me escribieras en un comentario qué utilidad le darías a esta cesta. Bueno, corazones, espero que les haya gustado esta idea. Y ya saben, es muy importante que me regalen un me gusta, me escriban un comentario, compartan el vídeo con sus amigos, visita mi blog crearyreciclar.com. Para no perderte ninguna de mis ideas, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones. Y recuerda que en mi canal de YouTube tienes estas y muchísimas ideas más de manualidades con reciclaje creativo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!